¿Qué tal? Mi nombre es Ángelo Vázquez y a continuación voy a realizar la exposición del proyecto de tesis número uno. En primera instancia, en el índice tenemos lo que es el problema económico, la relevancia de la investigación, marco teórico, pregunta de investigación, hipótesis y aproximación metodológica. En el problema económico, en la actualidad nos encontramos en un periodo de evolución constante en donde la tecnología financiera está cambiando la forma en la cual los bancos comerciales operan. Por una parte, la literatura económica ha mostrado evidencia empírica sobre el impacto positivo del desarrollo del sistema financiero en el bienestar de la sociedad. Por otra parte, la tecnología cumple un rol fundamental en el desarrollo de la industria financiera, mediante la implementación de infraestructura y la reducción de los limitantes a la accesibilidad a determinados servicios financieros. De esta manera, los agentes económicos, al contar con instrumentos financieros, los cuales le permiten impulsar el desarrollo de sus capacidades, se logra un mayor bienestar e incentivo al desarrollo de los mercados, contribuyendo a reducir la informalidad, la pobreza y la desigualdad. En América Latina y en diversas partes del mundo, es importante y fundamental comprender la importancia que tiene el desarrollo de los bancos financieros. Dado el momento del tiempo en el cual nos encontramos, cada vez esos bancos compiten entre ellos y a la vez utilizan o son bastante intensivos en el uso de nuevas tecnologías. Y esto permite que los agentes económicos puedan integrarse, dado el Internet y entre otros factores, puedan integrarse de forma más óptima al sistema financiero. Y los agentes económicos, al estar integrados al sistema financiero y al tener acceso a crédito, capital, entre otros, se genera esta reducción de lo que es la informalidad, la pobreza y la desigualdad. Y esto genera un beneficio a la sociedad porque se genera el desarrollo económico de los mismos agentes. Entonces, dado este conjunto de causas, surge la siguiente interrogante. ¿Cuál es el efecto del desarrollo de nuevas tecnologías financieras en la eficiencia de los bancos comerciales? Por lo cual, la presente investigación busca analizar esta relación y entender cuál es su impacto en los bancos comerciales. Relevancia en la investigación. Dada la escasez de literatura en materia de análisis, es fundamental entender la implicancia de la fintech en el nivel de eficiencia de los bancos comerciales para poder cuantificar su efecto. Por ejemplo, en el caso de China se han realizado algunos estudios para cuantificar ese fenómeno. Lee, 2021, realiza un análisis empírico del impacto fintech en la eficiencia operativa de los bancos comerciales, encontrando que el desarrollo fintech tiene un impacto significativo en la promoción de la eficiencia de los bancos comerciales chinos. Por su parte, Wang, 2021, también realiza un estudio bastante similar al de Lee, solamente con la diferencia en que Lee realiza el cálculo de su índice fintech para cada institución bancaria basado en el índice o en el fintech o en el índice de inclusión financiera digital de la Universidad de Pekín. Y por el contrario, Wang lo que hace es crear su propio índice fintech mediante diversas metodologías y utilizando lo que son las búsquedas en Internet mediante palabras claves, entre otros. Entonces, como se había mencionado en el problema de investigación y dado la escasez de literatura, es importante poder entender esta relación tanto a nivel de América Latina y a nivel de Europa. ¿Por qué? Porque es fundamental comprender cómo la eficiencia o es fundamental comprender cómo la evolución de la tecnología financiera genera que los bancos se vuelvan cada vez más eficientes. Y uno se preguntará, ¿por qué es importante que los bancos se vuelvan más eficientes? Porque los bancos, al ser más eficientes, generan cada vez productos financieros, los cuales son más accesibles para los agentes económicos y tienen una mejor relación calidad-precio. En el marco teórico, para explicar la relación entre mi variable dependiente e independiente, se utilizará el modelo de frontera de posibilidades de producción. En este modelo, la frontera de posibilidades de producción nos muestra la producción máxima de una empresa dado su vector de factores productivos. Y la expansión o ampliación de esta frontera de posibilidades de producción se traduce como incrementos o desarrollos tecnológicos. La pregunta de investigación es la siguiente. ¿El desarrollo fintech mejora la eficiencia de los bancos comerciales? Y la hipótesis es la siguiente. El desarrollo fintech tiene un impacto positivo en el aumento de la eficiencia de los bancos comerciales.
Respecto a la aproximación metodológica, cuando hablamos de modelos de eficiencia bancaria, existen dos tipos de modelos, los modelos paramétricos y los modelos no paramétricos. Dentro de los modelos paramétricos tenemos el análisis de frontera estocástica y dentro de los modelos no paramétricos tenemos el análisis envolvente de datos. En el análisis de frontera estocástica, básicamente, lo que hace es realizar un análisis de regresión. Un análisis de regresión mediante el cual se busca determinar cuál es la eficiencia de los bancos. Pero este modelo de frontera estocástica tiene ciertas limitaciones debido a que no llega a captar la forma de la frontera de posibilidades de producción. Por lo cual, un análisis envolvente de datos lo que hace es comparar la eficiencia relativa de un periodo respecto a otro, y lo que hace es emular o replicar una frontera de posibilidad o una frontera eficiente de producción. Entonces, para probar y explicar mi hipótesis, recurriré a la aplicación de modelos no paramétricos. Este proceso se va a dividir en dos etapas. En la primera se realizará la estimación de la variable dependiente, que es la eficiencia, mediante la aplicación del modelo DEA-Malkis. Y en la segunda etapa, dado los problemas de sesgo, se va a utilizar el índice DEA-Malkis y se va a aplicar una regresión mediante un modelo Bootstrap. Para la estimación de la variable dependiente, que es eficiencia, como ya se mencionó, se va a utilizar el modelo de Amalkis, por lo cual el conjunto de variables para estimar la eficiencia se dividen en dos, en las variables input y las variables output. Las variables input está compuesta por el total de préstamos, ingresos por tipo de intereses, otros ingresos y gastos laborales. Y las variables output está compuesta por el total de depósitos, costo de la tasa de interés, costo no relacionado a la tasa de interés. Como se puede observar, estas variables son de carácter bancario. Entonces, estas variables se pueden sacar de fuentes de información pública, por ejemplo, para el caso peruano, como la SBS, de los propios estados financieros de las instituciones financieras, se puede sacar del Banco Central. Hay un sinfín de fuentes mediante las cuales se puede obtener este tipo de información bancaria. Asimismo, el vector de variables independientes está compuesto por el ROA, el Capital Adequacy Ratio, el size, que es la tasa de crecimiento del total de activos, el IPO, que es una variable dummy, que es lo que busca diferenciarse una empresa o si un banco cotiza o no cotiza en el mercado de capitales, el TPPBI, que es la tasa de crecimiento del PBI, el índice de concentración de la industria, que viene a ser calculado en este caso por el índice de Herfindahl-Hirschman, y el IPC, que es el índice de precios del consumidor. Estas es el vector de variables exógenas que se busca regresionar para explicar a la variable dependiente eficiencia. Es importante también mencionar que, como se puede observar, el 90% de estas variables son de carácter financiero, por lo cual, valga la redundancia, se encuentran en información pública o en los propios estados financieros de estas entidades bancarias que son reguladas por entidades reguladoras como la SBS. Ahora a continuación vamos a hablar sobre la variable fintech. La variable fintech, y vamos a poner un paréntesis acá, según la diversa literatura existente tanto por el Fondo Monetario Internacional, tanto por el Banco Mundial y por la Universidad de Pekín, es una variable que lo que busca es captar el porcentaje, lo que busca es captar la inclusión financiera en digital. Entonces, como se puede observar en la presente gráfica que dice DIL Financial Inclusion Index, tenemos tres componentes mediante los cuales se realiza el cálculo de esta variable fintech. Para poder realizar este cálculo de esta variable fintech, he colocado la fuente, que es la Universidad de Pekín, en la cual se explica la metodología y el paso a paso para poder calcular este índice. Es importante señalar que el autor Lee 2021, que es el principal mediante el cual yo baso mi paper, también realiza la estimación para cada banco de este Digital Financial Inclusion Index mediante este manual que se puede ubicar de la Universidad de Pekín. La estimación de este índice va a ser realizada efectivamente para cada banco y se estima mediante la aplicación de funciones de eficiencia. En este caso se va a utilizar una función de eficiencia logarítmica. Muchas gracias.